Familia, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en Apocalipsis, Lo mejor está por venir. Hace 8 días realizamos un recorrido por los primeros 15 capítulos del Apocalipsis y ahora acompáñame a ver el capítulo 16 y vamos a leer exclusivamente del versículo 1 al versículo 11. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Así que vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, capítulo 16, y vamos a leerlo juntos. Yo lo voy a leer todo desde acá y ahí donde estás tú, acompáñame también con tu Biblia y si no va a estar apareciendo aquí abajo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, versículo 1. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su estatua, les salieron horribles llagas malignas. Después el segundo ángel derramó la copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: checa esto, oh santo, el que es y que siempre era, tú eres justo, porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de sus profetas, tú les has dado de beber sangre, es su justa recompensa. Y oí una voz que venía del altar y decía: sí, Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía el control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían a Dios, al Dios del cielo, por los dolores y las llagas. Pero pasaba algo: no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Acompáñame a orar. Papá, gracias por tu palabra y gracias porque el día de hoy, Señor, tú nos quieres enseñar también acerca de tu carácter. Vamos a poder ver cómo es tu ira santa, cómo son tus juicios justos y cómo también nos haces una invitación a volver a ti, Señor, y a arrepentirnos de nuestro pecado. Así que, por favor, aquí estamos. Toma nuestro corazón, toma todo lo que nosotros somos y danos un corazón, Señor, como lo vamos a ver al final, un corazón de carne, Señor. Quita el corazón de piedra de nosotros. Así que aquí estamos. Háblanos en tu palabra. Amén y amén. Bien, el mapa del sermón. El mapa del sermón está muy sencillo. Son 3 puntos que vamos a estar viendo. Número 1 va a ser la ira de Dios. Número 2, juicios justos. Y número 3, vuelve y arrepiéntete. Lo que debemos de saber hasta ahora es que ya han sido abiertos 7 sellos. Y las 7 trompetas también han sonado. Y ahora vamos a observar lo que son las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, recuerda que cada uno de los sellos y las trompetas son juicios de Dios sobre el mundo y tienen como propósito 2 cosas principales. Número 1, traer o llamar al arrepentimiento. Y número 2, mostrar la justicia de Dios. Repito, estos sellos y estas trompetas tienen como propósito mostrar la justicia de Dios y traer o llamar al arrepentimiento. Así que vamos a ver el primer punto del mensaje, la ira de Dios. El versículo 1 del capítulo 16 nos va a decir esto. Dice: luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Realmente, cuando terminé de leer y de estudiar esta porción, quiero decirte, estos temas salieron naturalmente. Salió la ira de Dios, los justos juicios y el vuelve y arrepiéntete. Y de verdad es que pueden escucharse muy fuertes, pero realmente no es así.
Así como tú y yo conocemos el carácter de Dios mostrando su amor, misericordia, gracia, bondad, fidelidad, etcétera, también la Biblia nos muestra el carácter de Dios y nos muestra su justicia. Podemos ver su ira y también dando un juicio justo o un castigo. Pastor, ¿de verdad Dios es un Dios que muestra ira? Claro que sí, pero quiero empezar primeramente por definir lo que es la ira. La ira se define y dicen que se trata de un conjunto de sentimientos negativos que generan enojo e indignación. U otra definición es esta: es la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia, con frecuencia traducido como enojo, indignación, cólera o irritación. Ahora, nosotros como humanos expresamos ira y también Dios, lo vamos a ver en unos momentos más, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. De hecho, nuestra ira es muy chafa. La ira de Dios es santa y la ira de Dios siempre está justificada. La ira del hombre nunca es santa y rara vez va a estar justificada. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos ver la justa ira de Dios. Y quiero que me acompañes, por favor, ahí a Éxodo 32. Pero quiero primeramente hablarte del contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando ya en este capítulo? Bien, o lo que estaba pasando a unos capítulos antes del Éxodo 32 era esto. El pueblo de Dios ha sido rescatado, o el pueblo de Israel ha sido rescatado de Egipto. Ellos vieron el poder de Dios. Vieron cómo Dios les había rescatado de Faraón, cómo Dios les había sacado de Egipto. Entonces, en este capítulo, Moisés sube para que Dios le entregara los 10 mandamientos o la ley. Y mira qué es lo que pasa. Dios va a decirle algo a Moisés. Versículo 7 del capítulo 32 de Éxodo. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y escucha lo que dice el versículo 8, es muy interesante. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Mira lo que hicieron. Ellos fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Y no nada más eso, sino que andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. ¡Wow! Dios está mostrando aquí algo, su ira, y dice que era una ira feroz. Versículo 11 dice: pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios, y después de hacer una intercesión por el pueblo, mira lo que pasa en el versículo 14. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. La ira de Dios es justa. Israel tenía poco de haber sido libertado de la esclavitud. Mira, vio el poder de Dios cuando Dios mandó las plagas para Egipto y a ellos no las tocaron. Vieron cómo el mar se abrió y ellos pudieron pasar en seco. Dios les dio agua de una roca y cada día que ellos estuvieron en el desierto había una columna de una nube y de fuego que les protegía en ese mismo desierto. Les dio maná. Ellos vieron muchas cosas, pero cuando Moisés sube a este monte y ven que se tarda, dicen: oh, ya tardó demasiado Moisés. Lo primero que hacen después de haber visto la gloria de Dios es hacerse otros dioses, es hacerse imágenes. Y no nada más eso, sino decir: realmente estos dioses que nosotros formamos fueron los que nos sacaron de Egipto. ¡Wow! La ira de Dios es justa. El Nuevo Testamento también muestra a Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. De hecho, todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora quiero invitarte a conocer Juan 3:36. Vamos a leer desde el 35 y dice así: el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Y ahora sí, versículo 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo no tendrán vida
eterna, sino que permanecen, escucha esto, bajo la ira del juicio de Dios. Ve y revisa muy bien este versículo porque no solamente se trata de creer, sino de obedecer lo que Jesús nos pide. La ira, como vemos aquí en Juan 33, la ira de Dios viene por rechazar el regalo más hermoso y ese regalo es Jesús y la vida eterna que Él nos ofrece. Pero pastor, bueno, yo la verdad es que sí creo en Jesús. Mire, yo vengo cada 8 días a la iglesia, doy mi ofrenda o mi diezmo y es más, yo sirvo en tal ministerio y yo hago a esto y yo hago aquello. Bien, ¿está bien? ¿Crees? Bien, también los demonios creen y tiemblan. El punto es como lo dice Juan 3:36 y quiero repetirlo una vez más. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. No solo se trata de creer, sino también de obedecer lo que Jesús nos pide. La pregunta para ti y para mí el día de hoy es esta. ¿Y tú crees? Ok, ya crees. Pregunta, ¿obedece lo que Jesús pide de ti? Tú y yo debemos de saber algo acerca de la ira divina. Y es que la ira divina no es la pérdida de autocontrol como tú y yo lo hacemos. No es esta explosión irracional de un enojo y un capricho como nuestra ira, que realmente es así, es caprichosa y es esta explosión irracional de enojo. Mira lo que dice un comentarista. La ira divina no significa una ráfaga repentina de pasión o una explosión de mal genio. Más bien es el reiterado desagrado de Dios contra el pecado. Es la alergia divina al mal moral, la reacción de la justicia ante la injusticia. Tú y yo tenemos que recordar, la ira de Dios es justa y no se puede comparar con la tuya y con la mía. Tú y yo sabemos que ya estos sellos han sido abiertos, estos 7 sellos, y estas 7 trompetas también han sonado. Y como ya lo dijimos, estos son juicios de Dios sobre el mundo que tienen 2 propósitos. Y esos propósitos, número 1, es mostrar la justicia de Dios y traer o llamar al arrepentimiento. Ahora, estas copas que vamos a empezar a ver ahora, estas copas de la ira de Dios, son los juicios finales y absolutos sobre el mundo. Y no nada más sobre el mundo, sino sobre Satanás, sus ángeles y todos aquellos, escucha esto, que no se arrepintieron. En aquel momento, cuando ya estén estas copas, ya no va a haber vuelta atrás. Y nuevamente quiero hacer hincapié en esto que dije la semana pasada. Tal vez estás pensando ahí donde te encuentras, esto no me va a pasar a mí, porque para ese momento yo ya no voy a estar, ya no voy a vivir. Bien, déjame leer esto y adelantarme algunos capítulos en Apocalipsis. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Tú puedes decir, es que a mí no me va a tocar vivir estas copas. Sí, pero tú y yo vamos a dar cuentas delante de este trono. Tú no nada más vas a poder decir, ya me morí, ya se acabó mi vida. No. Dice aquí que el mar va a entregar a sus muertos, la muerte y la tumba también va a entregar a sus muertos y todos seremos juzgados según lo que hayamos hecho. Y recuerda esto, solamente va a haber 2 opciones, el cielo y el infierno. Pastor, qué malas noticias. No, de verdad es que de ninguna manera. La verdad es de que en esta misma semana mi esposa me había compartido algo que había leído y quiero compartírtelo. Y mi esposa me dice, para amar, más o menos dice así, para amar y atesorar las buenas noticias necesitamos recordar las malas. Efesios 2:1-5, mira lo que dice Pablo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en el pecado, igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo.
el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, pero por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero aquí recuerda Pablo esto: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Eso es solamente por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Recuerda esto: la ira de Dios está reservada para todos aquellos que despreciaron y rechazaron a Jesús, a su único Hijo, y no se arrepintieron de sus pecados. La ira de Dios está reservada para aquellos que no aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador y le despreciaron. A continuación, vienen estos 7 ángeles con estas copas llenas de la ira de Dios y se van a derramar. El día de hoy solamente vamos a llegar hasta la copa número 5, así que quiero empezarte a mostrar estas copas. Versículo 2 nos da la primera copa y dice que esta copa se derrama sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su estatua les salieron llagas malignas. La segunda copa, que se menciona en el versículo 3, dice que esta copa fue derramada sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Tú y yo tenemos que recordar, ¿recuerdas que en las trompetas este juicio solamente era sobre la tercera parte del mar? Bien, como las copas ya es la justicia y ya es completo, entonces todo lo que estaba en el mar va a morir. Ahora ya no nada más será la tercera parte, sino esto será completo. La tercera copa que menciona en el versículo 4 del capítulo 16 nos habla acerca de que esta copa va a ser derramada sobre ríos y manantiales y se va a convertir en sangre. Nuevamente vemos que no va a ser solamente sobre la tercera parte, sino va a ser por todo. Va a cubrir todos los ríos y todos los manantiales. Obviamente no habrá agua para beber. Esto será un caos. Y esto nos lleva al siguiente punto. Este punto de los juicios justos. Tú y yo tal vez hemos visto en alguna serie o en algún caso esta escena donde está el juez y donde está este acusado y donde está el abogado ahí defendiendo y demás. Y después de que cada parte da su argumento, el juez va a dar un veredicto. Y ese veredicto es inocente o culpable. Muy bien, un juez, según una definición que encontré, dice que un juez es aquel que es la máxima autoridad de un tribunal de justicia, cuya principal función es precisamente administrar esa justicia. Ahora es curioso porque mira lo que dice este ángel en el siguiente versículo, en el versículo 5. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: oh santo, apartado, el que es y que siempre era. Y escucha esta parte: tú eres justo porque has enviado estos juicios. Ahora, de aquí en adelante va a decir, y el mismo ángel va a decir, ¿por qué es esta justicia? Entonces versículo 6 dice: como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Esa es su justa recompensa. Versículo 7 dice: y oí una voz que venía del altar y decía: sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Lo que tú y yo estamos leyendo ahora es acerca de lo que va a pasar. Y esto es totalmente justo. Es la justa recompensa que merecían. Y lo dice el ángel. Esta gente derramó sangre de tu pueblo santo y de tus profetas. Tú le has dado de beber sangre, porque esa es su justa recompensa. En el Antiguo y Nuevo Testamento nos habla que Dios es justo. En toda la palabra de Dios, tú y yo vamos a encontrar a Dios siendo justo. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no puede ver el mal y simplemente ignorarlo,
Por eso es que dice que está airado con el impío, versus lo que dicen, que Dios odia el pecado, pero no al pecador. Bien, este versículo dice lo contrario. La justicia significa que todos recibirán exactamente lo que merecen. Repito, la justicia significa que todos recibirán exactamente lo que merecen. Ahora, si tú y yo hablamos de justicia, debemos de entender algo. Según Romanos 2:6 dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y si cada uno de nosotros recibiera esa justicia, deberíamos de ser sinceros, porque todos nosotros pasaríamos la eternidad en el infierno pagando por nuestros pecados, que es exactamente lo que nosotros merecemos. Según Romanos 3:23, todos hemos pecado contra Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que somos merecedores de la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Y en Apocalipsis se nos va a hacer referencia a que terminaríamos en el lago de fuego. Pero ahora tienes que saber esto, Él es bueno, Él es misericordioso. Así que nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para tomar nuestro castigo, el castigo que nosotros merecíamos. Segunda de Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Otro de los versículos que también me encanta es este, pero tú y yo tenemos que saber, la ira y la justicia de Dios fue sobre Jesús en la cruz y no sobre ti y sobre mí. Jesús bebió la copa de la ira que tú y yo teníamos que beber. Él sufrió el castigo que tú y yo teníamos que sufrir. Él recibió la justa justicia que tú y yo teníamos que recibir. ¿Quién podrá sostenerse delante de la ira y la justicia de Dios? ¿Quién podría sostenerse delante de esta ira y de la justicia de Dios? Hay una buena noticia. Romanos 5:1-2 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. La pregunta para ti y para mí el día de hoy es la siguiente. ¿Y tú ya tienes esa paz para con Dios? ¿Tú podrías sostenerte delante de esa ira y de esa justicia? Yo te tengo una buena noticia. El día de hoy tú puedes pasar de esa muerte y de recibir esa justa justicia y de esa ira a pasar a esta parte donde tú vas a poder permanecer firme. Ojo, no por lo que tú hagas, sino por lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Y hoy va a ser una muy buena oportunidad para que tú pases de esa ira que puedes recibir a que pases a recibir ese amor, esa gracia que Jesús el día de hoy está dándote. Continuando con las copas que se han de derramar, en el versículo 8 tenemos ya la cuarta copa. Y dice que en esta cuarta copa se va a derramar sobre el sol y va a quemar a todos y van a sufrir de quemaduras. La verdad es que creo que después de ver todo esto, lo más sensato sería voltear al cielo y decir, Dios, perdónanos. Sería como esa parte de humillarnos y decir, Dios, nos rendimos delante de ti. Pero la palabra de Dios nos dice esto y vamos a ver qué sucede, porque se están derramando estas copas de ira y en el versículo 9 dice, todos sufrieron quemaduras debido a la descarga del calor y maldijeron el nombre de Dios. Y escucha esto, Él tenía control sobre todas estas plagas, pero no se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Y quiero decirte algo, el fracaso de muchos hombres y mujeres en el mundo es lo que menciona este versículo. ¿Creen que pueden ofender a Dios, quien es el que tiene control y es dueño de su vida? ¿Creen que pueden vivir una vida sin arrepentirse y sin volverse a Dios y no darle la gloria? Este es uno de los fracasos del hombre.
creen que pueden ofender a Dios, no arrepentirse y no volverse a Él y además no darle la gloria. Esto nos va a llevar al último punto del sermón, que es vuelve y arrepiéntete. Un comentarista dice lo siguiente: el deseo que piensan algunos o que tienen algunos, que los hombres se pueden arrepentir si ellos solamente conocieran el poder y el justo juicio de Dios, es quebrantado por la mención frecuente en este capítulo de la dureza del corazón del hombre a la vista de las más rigurosas evidencias o evidentes disciplinas divinas. Como lo dice, no se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Imagínate, todo esto que está pasando, hay un caos en el mundo y ni aún así se arrepienten. Más bien maldicen a Dios y blasfeman contra Él y no se vuelven a Él ni le dan la gloria. Mucha gente, escucha esto, ni experimentando un quebrantamiento fuerte o disciplina de parte de Dios, se va a arrepentir y va a volver. Antes, su corazón se va a hacer más duro. Ahora, esto ya ha pasado antes. ¿Recuerdas Apocalipsis 9, 20, 21? Cuando están las trompetas, dice: sin embargo, los que no murieron de estas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a sus ídolos, hechos de oro, plata y bronce, de madera, ídolos que no pueden oír ni caminar. Y mira cómo termina. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Si ponemos un poco de atención a esto, tú y yo podemos ver que estas copas realmente son plagas. Y algunas de estas plagas se mencionan en el Éxodo. ¿Recuerdas cuando el agua se convirtió en sangre? Cuando se convirtió o hubo tinieblas, cuando vinieron estas úlceras. Bien, este pasaje que acabamos de leer no nada más nos recuerda, o no solo nos recuerda esto, sino también tiene la similitud con la reacción que tuvo Faraón ante las mismas plagas. Éxodo 8 nos habla acerca de esto. Dios está castigando al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque no dejan y no liberan a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios empieza a mandar plagas. Y mira cuál es la reacción de Faraón. Esto pasa después de las ranas. Versículo 15 del capítulo 8 dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, dice que él endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Después, más adelante en el versículo 32, esto viene después de que vino la plaga de las moscas, y mira lo que dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Ahora, Faraón sabía que todas estas plagas venían de Dios y aún así él endurecía su corazón. La pregunta para ti, para mí el día de hoy es esta: ¿tienes un corazón endurecido? Y tal vez puedas pensar, ¿y cómo saberlo? Bien, Efesios 4 nos va a hablar acerca de un corazón endurecido. Y nos va a decir cómo se ve, y no nada más cómo se ve, sino cómo llegamos hasta este corazón endurecido. Porque, ponte a pensar, si tú estuvieras viviendo todo esto, lo más correcto, lo más sensato, como ya lo dijimos, es voltear a ver a Dios y arrepentirte, pero no. Esta gente ya tenía su corazón endurecido como el Faraón. A Faraón ya habían venido sobre él plagas, se había convertido el agua en sangre, incluso tuvo que llegar la muerte de su primogénito. Y sabes, Faraón siguió endureciendo su corazón. Ahora, ¿esto puede pasar contigo y conmigo? Claro que sí. Efesios lo va a decir de esta manera. Versículo 17 del capítulo 4. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios, que es la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Ahora, ¿qué características? Tú tienes que ver esto. Es esta parte, es una caída
donde vamos a ir viendo punto por punto lo que nos dice Efesios. Tú y yo no llegamos a un corazón duro de repente. Tú y yo, como lo dice aquí Efesios 4:17, primero tenemos confusión en nuestra vida. La Reina Valera lo dice, empezamos a andar en la vanidad de la mente, en pocas palabras, a andar en cosas que no te llevan a nada. Vanidad es vacío. Después de eso, nuestra mente se llena de oscuridad y después de eso empezamos a vivir alejados de la vida que Dios nos ofrece. Sí, te empiezas a alejar de la iglesia, te empiezas a alejar de tu grupo, empiezas a alejarte de todo lo que tiene que ver con Dios. Y después de eso, lo que pasa es que se cierra tu mente y después viene el endurecimiento de tu corazón. Ahora, después de que tu corazón está duro, la NTV dice, pierdes la vergüenza. La Reina Valera dice, ya no hay sensibilidad. Y claro, tú pellizcas a una piedra y una piedra obviamente no va a decir, hey, me lastimas. Claro que no. ¿Por qué? Porque una piedra no siente. Y después de esto, no es lo peor que tu corazón se convierta en piedra. Lo peor es que pierdes toda sensibilidad y por último, caes en lo peor. Empiezas a vivir para ti y empiezas a vivir como muchos viven ahora, pensando que no hay Dios, sino ellos mismos. Quisiera preguntarte, ¿dónde te encuentras ahora? Si tú pudieras ver Efesios 4:17 al 19 en tu vida, ¿en qué parte te encuentras? Tal vez ya estás en la vanidad de tu mente, tal vez ya tienes un entendimiento entenebrecido, como lo dice aquí, tu mente llena de oscuridad. Tal vez apenas te estás alejando de la vida, la vida que Dios te ofrece. Tal vez ya estás cerrando tu mente y ya estás diciendo, oh, ¿para qué esto? Oh, ¿para qué lo otro? Oh, ¿para qué ¿para qué escucho el mensaje por internet si de todos modos esto o aquello? O tal vez tu corazón ya está endurecido. Ten cuidado porque después de esto se pierde toda sensibilidad, pierdes vergüenza y entonces vas a empezar a vivir para ti. La Reina Valera dice que te entregaste a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿En dónde te encuentras ahora? Lo que tienen que decirnos la palabra de Dios es esto: no seas rebelde y vuelve a Dios y arrepiéntete. Y ojo con esto, porque no se trata de sentir culpa o miedo, sino realmente de un cambio verdadero. Arrepentirse es cambiar de dirección. Segunda de Corintios 7:14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, dice, yo iré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hechos 3:19 dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Segunda de Crónicas 30:9b dice, el Señor, su Dios, es bondadoso y misericordioso. Si ustedes vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a arrepentir y vas a volver a Dios o vas a seguir endureciendo tu corazón? El versículo 8 nos habla acerca de la quinta copa que se va a derramar y dice que esta copa se va a derramar sobre el trono de la bestia y dice que van a quedar en oscuridad. De hecho, nuevamente, una de las plagas en Egipto fue que hubo oscuridad, hubo tinieblas. El juicio también, tienes que saber, es para Satanás y sus demonios. Hay mucha gente que adora a Satanás y a la muerte porque dicen, total, si me voy a ir con Satanás o me voy a morir, pues mejor voy a adorarlos a ellos. Pero mira, la palabra de Dios nos está diciendo que Satanás también va a ser juzgado. La muerte va a ser juzgada. Ellos van a quedar también sumergidos en esta oscuridad. Ellos van a ser juzgados. Hoy tú y yo tenemos la opción de arrepentirnos verdaderamente. Recuerda que este arrepentimiento verdadero es un cambio de rumbo y volvernos a Dios. Ahora, la verdad es de que no importa dónde te encuentres. No hay, y tienes que saber esto, no hay lugar donde la gracia de Dios y su misericordia no te pueda alcanzar. Solo tienes que arrepentirte y volver a Dios. Deja que Dios quite ese corazón endurecido, ese corazón de piedra y te transforme. Él prometió en Ezequiel 36, 26, 28 lo siguiente.
Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Les voy a quitar ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu para que sigan mis decretos y aseguren de obedecer mis ordenanzas. Romanos 2, 4 y 5 también nos habla y nos dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios, escucha esto, no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero dice, eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca, escucha esto, el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Tú decides, ¿vuelves a Dios o endureces tu corazón? Creo que tú y yo debemos de pedir algo a Dios y es pedirle un nuevo corazón. Tú y yo en este libro, en el capítulo 16, ya hemos visto que la ira de Dios es santa, es apartada de todo mal. La ira de Dios no es simplemente un arranque de enojo y ya. La ira de Dios es justa. La ira de Dios es santa, está justificada. Vimos también que nuestro Dios y todo lo que Él hace y los juicios que Él va a mandar son justos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que ama la santidad y no tolera el pecado. Pero ¿sabes? Esa ira y esa justicia, tú y yo no la hemos tenido hasta ahora. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un tiempo de gracia donde tú y yo podemos ir a Jesucristo. Y si el día de hoy tú rindes tu vida a Jesucristo, tú vas a poder permanecer de pie cuando venga esa ira y esa justa justicia sobre las demás personas. ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años hubo alguien que ya cargó con esa ira y que bebió la copa que tú y yo merecíamos beber y que tomó la justicia de Dios. Esa justa justicia fue puesta sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús lo hizo para que tú y yo no tuviéramos que pasar por ello. De manera que los que están en Cristo somos nuevas criaturas. Jesús es nuestra justificación y Él nos ha justificado delante del Padre. Y tú ya no tendrías que pasar por esa ira y esa justicia. ¿Por qué? Porque Jesús ya la tomó. Él se puso en tu lugar. Así que es muy buena oportunidad para que el día de hoy tú y yo podamos volver a Jesús. Y tú puedes decir, pero pastor, yo ya voy a la iglesia, yo ya hago esto, yo ya hago lo otro. Está bien, pero ¿sabes? También podemos ver que tú y yo podemos tener un corazón duro y podemos endurecer nuestro corazón. Y ya vimos en Efesios cómo llegamos hasta allá. Quiero volverte a leer algo que yo puse acá y hoy tú y yo tenemos la opción de arrepentirnos verdaderamente y volvernos a Dios. Ahora, no importa, y escucha esto, no importa dónde te encuentres hoy. No hay lugar donde la gracia de Dios y su misericordia no te puedan alcanzar. Solamente tienes que hacer lo que no hicieron precisamente en este capítulo 16, arrepentirte y volver a Dios. Romanos 2, 4 a 5 dice esto. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Si tú has recibido bondad y misericordia hasta el día de hoy, es por eso, para que tú puedas arrepentirte y voltear tu mirada a Jesús. Así que esta es la invitación que el día de hoy Dios nos está haciendo. Tienes que conocer su carácter. Él es un Dios de ira. Él es un Dios justo también y todos sus juicios son justos. Pero también es un Dios que está buscando que vuelvas y te arrepientas. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios un nuevo corazón? Y un corazón que no sea de piedra, sino como Ezequiel lo promete, un corazón de carne. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra.
Y gracias porque nos permites conocerte más, Señor, y conocer, sí, tu amor, tu gracia y tu misericordia, pero también conocer que tú eres justo, tú eres un juez justo, aquel que va a impartir justicia, y que también eres un Dios de ira, y que esa ira es santa, esa ira es divina. Pero también gracias porque hasta el día de hoy, Señor, hasta el día de hoy tenemos esta opción de arrepentirnos y de volver a ti, de voltear nuestra mirada, Señor. Hace 8 días decíamos, Señor, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida para que volteemos a ti y nos arrepintamos? Así que, Señor, por favor, trae arrepentimiento el día de hoy y convicción de pecado a cada uno de los que estamos aquí. Y permítenos voltear a verte y a arrepentirnos, Señor, de donde estamos. Porque tal vez hemos andado en la vanidad de nuestra mente, porque tal vez hemos tenido este entendimiento entenebrecido, porque tal vez nos hemos alejado de la vida que tú quieres para nosotros, porque tal vez hemos tenido un corazón duro, Señor, y tú nos hablas, pero nosotros no respondemos. Así que queremos pedirte que nos vuelvas, Señor, a ti y que nos des un corazón de carne y que donde quiera que estemos, Señor, ahora, en cualquier parte, mi Rey, de este proceso de nuestro corazón, podamos volver a ti y podamos voltear nuestra mirada a aquel que está ahí para abrazarnos y para tomarnos nuevamente. Así que, mi Rey, gracias por todo. Te amamos. Amén.